¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Esa, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de literatura declarada por la UNESCO. Welcome to everybody. We are transmitting directly from Casa Ella, which is formed by artists and writers from all over the world. Thank you very much to everybody. Muchísimas gracias a todos. Y hoy les tenemos una sorpresa, presentation of two books, la presentación de dos libros, nada menos que Gramática de los cielos y Cambio de agujas, escritos por el querido profesor Jorge Balbuena. Pero primero, déjenme presentarles y pasar la presentación de este programa. Ahí sale en pantalla, vamos a ver. Bien, y así, luego de esta presentación, permítanme presentar nada menos que a nuestro querido profesor Jorge Eliezer Balbuena Montoya. Nació en Facatativá, Cundinamarca, Colombia. Es integrante del comité editorial de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Es autor de los poemarios La Danza del Caído, 2012, y Pasajera de Agua, 2014, publicados por El Ángel Editor, Quito, Ecuador, y de los libros Árbol de Navío, 2016, de la editorial Cuadernos Negros, Quindío, Gramática de los Cielos, que presenta hoy de editorial La Raíz Invertida, 2020, Cambio de Agujas, editorial Taller Blanco, 2021, y actualmente es director de Biblioparque Marqués de San Jorge de Funza, Cundinamarca. Muy bienvenido, querido profesor Jorge Balbuena. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, Ada. Feliz de estar aquí. Gracias a EIAN, artistas y escritores, por estos espacios que nos brindan, maravillosos. Aquí bajo este cielo bogotano, saludándolos. Hoy estoy transmitiendo aquí desde un espacio abierto, pero feliz de esta oportunidad que nos brindan de dar a conocer nuestro trabajo. Gracias, la verdad se ve bellísimo. Aquí llueve a balde, ¿cómo se dice? Realmente sí, bueno, necesitamos un poquito del sol de Colombia para que cambie un poco este tiempo. Pero vamos a cambiar el tiempo. Vamos a cambiar el tiempo cuando comencemos a hablar de los libros, de la poesía, porque la poesía llega a todos a los corazones y cambia, por supuesto, no solo el tiempo, sino también el humor. Y cuéntenos un poquito de estos dos libros, ¿cómo surgieron? Bueno, estos dos libros que tengo aquí en esta ocasión para presentarles son mis dos recientes trabajos. Surgieron a partir de una búsqueda constante en torno a diálogos interiores presentes. Uno, Gramática de los Cielos, surge precisamente en medio de la pandemia. Es un libro que empiezo a escribir como un diálogo con la infancia, con esos recuerdos pendientes de los días de la niñez. Y de repente me encuentro con la pandemia, en días que no se podía salir de la casa. Y entonces recuerdo que me subo a la azotea y me pongo a ver las nubes, que es lo único que puedo hacer. Y recuerdo esos juegos de niño cuando miramos las nubes y les damos significados a sus formas. Entonces, eso me permitió evocar este título, que es Gramática de los Cielos, y redondear un poco también esa conversación con mi infancia. Entonces, se hizo empezando la pandemia, se terminó justo cuando culmina la pandemia, y ahí es cuando logro publicarlo. Entonces, esto es Gramática de los Cielos y es
es el trabajo que estoy presentando el día de hoy, que se publica con La Raíz Invertida. Miren, ¿y quién escribió la tapa del libro? Bueno, este trabajo de la ilustración lo hace un diseñador colombiano que se llama Carlos Almeida, que es muy diestro en estos asuntos, Le muy mandamos un buen saludo artista. de aquí. Ajá, un saludo para él, para Carlos Almeida, y que estuvo también al tanto de ayudarme con la diagramación del trabajo, de la obra. Entonces, vemos que, bueno, es un trabajo muy sobrio, pero que permite pues también dilucidar un poco la intención de la temática de la obra. Y también mostrar realmente el periodo de pandemia. También, por eso Sí, también sí, 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 la sí. sobriedad, ¿verdad? Porque estábamos en un periodo, la verdad, bastante complicado para toda la humanidad. Entonces está muy bien que se haya Ujú. destacado la sobriedad también en el libro. ¿Y qué vamos a encontrar cuando abrimos Gramática de los Cielos? Vamos a encontrar poesía, nos vamos a encontrar cuentos, vivencias. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, principalmente poesía, es un trabajo lírico en su totalidad que permite como conversar con los recuerdos pendientes, con esos instantes que titilan en la memoria y que creo que a todos nos pasa y es que siguen como ahí vigentes ciertos aromas, ciertos sonidos, a ciertos asuntos de la cotidianidad que nos permiten como viajar, un viaje interior cotidiano hacia momentos del pasado, pero que siguen siendo presentes. Entonces, no tiene un orden definido ni hay una capitulación como cronológica, sino que hay unos saltos temporales en él que nos permite ver desde distintos puntos, como recordamos, ¿cierto? Como uno recuerda la infancia que de repente vas a un juego, a un punto de tu familia, o vas al colegio, o vas a una amistad que se fue, o vas a un primer amor, y son recuerdos que van pululando, van saltando y de repente también se mezclan. Entonces también hay poemas acá en donde se mezclan ciertas circunstancias de esta vida de la infancia, que es toda una poética particular y me permite pues dialogar con esos instantes. Un tema recurrente que vaya de manera transversal usando el libro. ¿Cuál sería el tema recurrente? ¿La infancia, la niñez, la adolescencia? Sí, yo creo que el tema recurrente es el descubrimiento, el asombro primario. Asombro primario, ¿cierto? Allí, por ejemplo, me encuentro con los primeros libros que leí, nombro las primeras obras de arte que encontré, los primeros árboles que descubrí. Entonces, es como un homenaje también al descubrimiento, al asombro, a la capacidad de asombro que nos permite la poesía, que es como venir al mundo, pero también hallar en él ciertos entornos que se quedan en ti, en tu mirada, en tu imagen, en tu piel, en tu ser, y por medio de las palabras, pues siguen viviendo, siguen presentes. Entonces esa es como la intención del libro y es un homenaje pues al descubrir. La infancia atraviesa todo el sendero, el diálogo con la infancia, pero es el hecho del asombrarse con el ser, con el habitar, con la ciudad, con el entorno, con la urbe, con la naturaleza, y llevar eso sobre uno, ¿no? Que en últimas es como una piel que uno se pone, las obras de arte que ha visto, lo que ha leído, la música que te contagia. Ese es como el fundamento vital y es el soporte central del libro. Vamos a seguir entonces un descubrimiento, una Ajá. nueva forma de ver a través de los ojos de los niños, o también está incluido algo del adolescente. Sí, está sobre todo como una mirada desde la adultez hacia la niñez, ¿no? Como recuperar esos elementos que quedaron sonando en esa orquesta propia que uno, que uno crece. No son poemas infantiles, no son poemas infantiles, son poemas de la infancia, sobre la infancia, son poemas que tratan el descubrir, el encontrar, el hallar, O sea el que no nos conversar vamos a con el encontrar paisaje. con poemas escritos en la infancia, sino con No, poemas escritos ahora sobre la sobre la infancia. infancia. Ahí, Exactamente, muy bien, esa es la idea. ahí está. Y bueno, ahí también encontramos poemas que dialogan un poco con varios aspectos de la vida cotidiana también, como con eso que nos ha dado una personalidad, una identidad en el mundo y que se instala en nosotros, ¿no? Es un poco la idea. Esta es Gramática de los Cielos. Le di ese nombre también en homenaje al sentarme a mirar en la azotea, de no poder salir de casa durante la pandemia
y sentado en la azotea veía pasar las nubes y encontraba como significados. Entonces el cielo sobre mi cabeza era como un libro abierto y esa vocación, después de tantas, ya tan adulto, pues recordando pues ese juego de mis primeros años, viendo pasar las nubes ya en otro momento de la vida, con una pandemia, con una tragedia mundial, con una crisis mundial, pues es algo muy significativo que me permitió trabajar en estos 38 poemas. A pesar de todas las, Ujú. digamos, las características negativas, fue una manera de encontrar un escape positivo de la pandemia. Y se podría decir que fue fructífera en la vida de Jorge Balbuena esta pandemia, a pesar, ¿no es cierto?, de la Sí. parte negativa, fue realmente un momento fructífero para crear. Bueno, sí, realmente la crisis lo lleva a uno a crear. Creo que muchos volvimos sobre asuntos pendientes, volvimos como a insertarnos en el arte. Hay quienes dicen que el arte fue como lo que nos dio la vitalidad, el aguante, la resiliencia. Entonces, sí, sí, perdimos. Yo también perdí familiares, perdí amigos, creo que todos en Y el mundo nosotros perdimos también aquí. familiares. Entonces, es algo que este libro pues marca un hito particular en mi vida, en mi obra, y por supuesto es algo Y en la que que hay muchos marcado. se van a identificar también cuando lo puedan adquirir. Exacto. Claro, van a encontrar Así es. muchos sentimientos que también, la verdad, fueron, estuvo dentro de su corazón en esos momentos también. Ajá, Porque lo único que nos quedaba era un retazo del cielo, porque muchas veces ni se nos permitía salir a caminar. Era un exacto. retazo del Eso, cielo. eso que acabas de decir es básicamente la idea que fundamenta el título y un poco la estructura del libro, ese retazo de cielo que lo nombras con tanta belleza. Sí, es Así es. realmente un pedacito de cielo, un pedacito. Ajá. Y este libro dio pie a que después hubiera un cambio en ti, un cambio de agujas, digamos. Ujú. Sí, sí, posteriormente llega Cambio de Agujas, que es este que tengo acá. Cambio de Agujas que surge con la editorial Taller Blanco. Eh, Mira que Cambio de Agujas es como la recopilación de los poemas que habían quedado por ahí escritos en, en, en esquinas de cuadernos, en servilletas, por ahí en carpetas abandonadas del computador, que se habían hecho en circunstancias difíciles, como retazos, volviendo a los pedacitos de algunos de ellos, pues habían recibido algunos premios simbólicos, pero no se habían publicado. Entonces, un par de amigos me dijeron, pues deberías reunirlos y publicarlos, porque pues hay poemas interesantes, hay poemas buenos ahí, algunos han sido reconocidos con algunos premios. Entonces lo que hice fue compilar ese trabajo y le di el nombre de Cambio de Agujas. Se llama Cambio de Agujas precisamente porque viví gran parte de mi vida al frente de un cementerio de trenes. Yo lo llamo así, un cementerio de trenes, ¿sí? Porque aquí en Colombia hubo un tiempo que fue muy fructífera las vías del ferrocarril. Fueron como que revelaban un progreso creciente. Sin embargo, eso cayó, ese proceso cayó, y siempre he visto como vías de tren abandonadas, trenes oxidándose en las esquinas, estaciones de tren derrumbándose. Entonces, aquí en Colombia, esa huella del tren se volvió una cicatriz. Entonces, por eso lo llamé Cambio de Agujas, porque hay hay un llamado como a cambiar el recorrido, a caminar sobre esas vías abandonadas, que son esos rieles, como vemos aquí en la Que vemos carátula, en la portada en la tenemos, portada, muy bien. sí, entonces evocan ese abandono que quizá tenía también algunos trabajos que no había podido publicar y que aquí compilo en 5 capítulos este recorrido, ¿no? Está organizado, el primer capítulo se titula Presos, que es el primer libro que trabajé. Se llamaba Poemas Presos, pero finalmente le dejo solamente el título de Presos. En el segundo capítulo está un segundo poemario que se llama Los Arados del Parpadeo, que también recibió, bueno, Presos recibió el premio departamental de poesía aquí de Cundinamarca en el año 2008.
Está Los Arados del Parpadel, segundo poemario que fue premiado por una revista local aquí que se llama la Revista Surgente en el año 2008 también. Y tenemos también en el tercer capítulo un trabajo que se llama Péndulos, que recibe el Premio Nacional de Poesía aquí en Colombia de la Universidad de San Buenaventura, Péndulos, y finaliza con un poema llamado Abismos del Silencio, que recibió también aquí un Premio Nacional de Poesía por la Universidad Central aquí de Colombia. Entonces, a este libro lo quiero mucho, Cambio de Agujas, porque fue como mi escuela, donde aprendí a trabajar mis poemarios, donde aprendí a escribirlos, pero sobre todo a seleccionar los mejores textos y pues han obtenido pues estos reconocimientos que aquí publico. Está comentado en su solapa por el escritor Luis Aguilera Cabra, que es un escritor colombiano que está viviendo en ese Lo momento en saludamos. Canarias. Sí, también él está por allí y a él le envío un gran abrazo también. Realmente detrás de estos dos libros hay una fraternidad inmensa, muchas personas que han apoyado, que han creído en mi trabajo, que han ayudado pues desde su edición, su revisión, su lectura. Han habido grandes amigos y amigas que han permitido que llegara a este objetivo. Vaya a ellos también el agradecimiento, porque la verdad, todos los Ujú. escritores necesitan siempre un apoyo, aunque nuestro trabajo sea muchas veces en soledad. Nos hemos dado cuenta que después de la pandemia no estamos solos y que necesitamos realmente de los demás, ¿no? Creo yo que fue un poco un darse cuenta. ¿Es de alguna manera, cambio de agujas, un rompecabezas de distintas situaciones donde has tenido que seleccionar cada una de esas piezas para convertirlas en el libro? Sí, 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 realmente volver a recorrer los pasos, volver a escoger, es volver a pulir los poemas que escribí a mis 17, 18, 20 años y seleccionar también los que eran, dialogar con ese primer poeta que fui y empezar como a encontrarme con él, a emborronar cuartillas, a saber por qué esa imagen iba ahí, bueno, a recordar también las emociones primarias que me llevaron a escribirlos. Entonces fue también como un viaje a la semilla, un volver a mí muy significativo y seleccionar. El recorrido del poemario también está hecho con una intención, eh, volver a seleccionar los textos, volver a desempolvar esos versos que habían quedado por ahí después de algún amor fallido o algún viaje o algún duelo o alguna alegría pasajera, vuelven a ser muy simbólicos. Me encantó la metáfora volver a la semilla. Volvamos a la semilla entonces y lo invito a compartir de Gramática de los Cielos un poema, pero esta vez vamos a hacerlo diferente. Vamos a abrir el libro de Caiga. Listo, entonces muy bien, por aquí abro el libro y me aparece un poema que se titula Ante un cuadro de Turner. Es un poema que evoca los primeros días de acceso también al arte, ¿no? Encontrarme con el arte en las enciclopedias, que para mí era una gran alegría abrir un libro y ver una obra de arte allí, sin museo, pero en la enciclopedia pues era un gran regalo. Ante un cuadro de Turner. En un cuadro de Turner hay un poeta, es Ovidio, dice la nota bajo su marco luminoso. Me acerco un poco más a la pantalla para ver el certero instante diminuto que se guarda entre los pliegues soleados de cada milímetro de partitura. Agrando la imagen hasta pixelarla y entonces escucho el latido del hombre amarrado que dice la nota que es poeta y que es Ovidio y que anda agitado. Se logran sentir los vórtices de su respiro. Lo llevan a una barcaza que desamarran otros hombres, que el tintineo incendiado del sol no deja percibir si son un tornado de luz en las arterias del día o solo sombras sin destino que han perdido el delirio de su llama. A esta distancia del sonido ya se oye un delgado susurro dorado que sueltan desde el fondo de sus orillas. El poeta no es el centro del cuadro, nunca lo es, sino ese susurro que ronda ahogando todos los costados de Roma en un verso, largo como un río, extenso como un retazo de diluvio. Llevo el cursor hasta la lupa, sigo removiendo rayos de sol mientras destierran al condenado. Todo lo encandila ese instante subterráneo. Tras esos muros portátiles, el sol sigue inundando el precipicio. Un tizón encendido sigue esculpiendo el agua.
belleza. Y cuántas referencias realmente que van de alguna manera a disparar la curiosidad del lector, porque, bueno, William Turner es muy conocido, un pintor romántico inglés acuarelista, inclusive, bueno, a él le encantaba pintar con colores muy bellos realmente, y Ovidio también nombrado, y Roma, realmente tiene unas referencias exquisitas, me encantó. Vamos a hacer lo mismo de manera fortuita, pero vamos a cambio de agujas. Vamos a abrir a ver con qué página nos va hoy la Listo. suerte digamos, de alguna manera. Bueno, este se llama Estado de Sitio, es el que me arroja, está en la página 51 del libro y dice así, Estado de Sitio. Ando tus pies con la cautela de los caminos, guardando cada parte del tiempo para los ojos que esperan sobre la cima. Veo los vendavales que se aproximan al hurto de las tinieblas y vuelve el amanecer sediento de palabras, mordiendo las cruces del cementerio, tallando el silencio, durmiendo sobre los abedules. Y se hace tarde para nombrarte, mezclar el humo de las cicatrices y dejar el rito a la deriva del preso. Escucho tus palabras a lo lejos, los oídos duelen a la hora que caen las nubes, el sol cierra sus alas y somos la hora que duermen los dedos sobre la tierra seca. Me encantó, es exquisito, me encantó, bellísimo. Además, las Gracias. metáforas son excelentes, amanecer sediento de palabras a la hora, que caigan las nubes, me encantó. Realmente muy bonito. Y vamos entonces ahora sí, a los poemas seleccionados, a los favoritos del escritor. Bueno, Siempre uno siempre dice vuelvo todos, me gustan todos, ¿verdad? sí, Claro, ¿cómo me vas a sí, hacer elegir? Muchas veces me dicen los escritores, bueno, elegí un libro, les digo yo. Y ellos me dicen, ¿cómo me vas a hacer elegir ante mis hijitos de papel? Pero bueno, uno siempre de vez en cuando, por alguna acción, tiene un ajá. favorito. ¿Cuál sería el favorito del profesor Jorge Balbuena? Voy a leer el que le da título al libro, Gramática de los Cielos, que está en la página 40. Y este es el que decidí darle, el que lleva el título del libro, Gramática de los Cielos. Mi abuelo veía barcos donde yo veía orugas. Una nube puede ser muchas cosas, me decía. Quizá mi barco sea tu oruga. Si de repente a la nube le crecen alas, el mío ya entonces será un avión y el tuyo una mariposa. Coleccioné así mis primeras lecturas siendo niño. Algunas eran trágicas cuando terminaban atravesadas por un relámpago. No siempre las nubes cuentan historias inofensivas. Otras me hacían reír hasta que caía la tarde. Abuelo siempre fue un gran lector. Incluso cuando llegó a buscar la ceguera, me advertía que no me confiara de lo que creía haber visto en las nubes, si quería llegar algún día también a descifrar noches, eclipses, constelaciones, hasta el respiro de la niebla. Ellas nunca permanecen fijas. Su función es contar, contar. Aun si cierras los ojos, la historia seguirá avanzando sobre tu cabeza. Yo no lo creía cierto. Siempre pensé que era una más de sus motivaciones para hacerme recordar nuestra costumbre, hasta aquella vez que caminé con él bajo la lluvia. No abras el paraguas, no abras el paraguas, me dijo. Escucha lo que hemos escrito tantas veces en nuestro idioma. Una belleza. ¿Tuvo el abuelo mucho que ver en la vida de Jorge Balbuena? No, precisamente no conocía a mi abuelo, no conocía a mi abuelo. Siempre me hablaron de él, siempre me hablaron de él, pero nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Y precisamente es durante la pandemia que fallece mi padre y después nace mi hija, ¿no? Entonces también esta es como una conversación con esos otros seres que llegan y se van o no se conocen, pero que dejan una marca en nosotros, ¿no? Entonces también es ese instante entre trágico,
también majestuoso que a veces tiene la vida de llevarnos a circunstancias tan complejas que nos hacen Completamente. descifrar Los tantos misterios de símbolos la vida, internos. ¿verdad? Los misterios de la Así es. vida que siempre estamos Ajá, tratando de descifrar y que siempre nos sorprenden, que siempre realmente nos así es. sorprenden. La verdad que es muy lindo. ¿Qué mensaje les dejarías a los escritores que recién comienzan, que no se animan a mostrar su trabajo, que no se animan a escribir, eh, no se animan a tener ese tiempo que necesitan a sentarse a escribir? Porque no es cuestión de escribir y dejarlo. Muchas veces hay que volver a retrabajar el poema, por más rápido que salga, por más rápido que esa musa venga, por lo general siempre hay que volverlo a mirar, verlo a rever. ¿Qué consejo les darías a estos escritores que recién empiezan? Bueno, yo doy talleres también de escritura creativa y me encuentro con muchos mundos. Yo siento que el mejor consejo que puedo dar es que dentro de nosotros, o habitamos más bien una obra literaria, todos somos una obra literaria, todos tenemos un entorno poético. Lo primordial es como saber descifrar qué es aquello que, que te diferencia del resto de voces, de autores, y resaltarlo, creer en esa lírica personal, creer en eso que te llama la atención, en eso que contemplas, y sobre todo hacerlo con mucha libertad. La libertad es la única técnica necesaria en la poesía, y creo que es lo que necesitamos para llevar a cabo la escritura adecuada y sobre todo disfrutarla. Más allá de las publicaciones o los premios, siento que el vivir a diario con la lectura de la poesía, con la escritura, con la literatura en sí misma, ya es un aliciente para vivir una vida más, mucho más plena en el sentido de que tienes la posibilidad de descubrir más mundos, más personajes, más maneras, más voces, otros tiempos que no nos fueron dados para habitar, pero que en la literatura podemos vivirlos una y otra vez. Entonces, esa es mi recomendación. Y bueno, todo es con una paciencia particular. Realmente cada libro lleva su tiempo, pulimentarlo. eh, Hay que borrar, a veces borrar también es un acto de escritura muy importante. Y hay que pues tener la paciencia adecuada para ver esa cosecha lírica de los poemas poco a poco. Me encantó. Y sí, coincido totalmente, porque casi siempre muchas personas resaltan eh, lo que tenemos en común y tratan de obviar lo que tenemos diferente a los demás, que nos hace únicos y que resaltar muchas veces esa diferencia en la escritura nos hace libres, sin miedo y realmente nos hace únicos. Me encantó el Así es, mensaje, me encantó el mensaje realmente y buscar esa diferencia dentro de nosotros realmente a través de la escritura es lo que todos los escritores estamos buscando. Por ejemplo, algunos todavía no se han encontrado a sí mismos, así que bueno, siguen en la búsqueda, me dicen acá en mi computadora que algunos siguen en la búsqueda. Pero sí, es lindo reencontrarte, es lindo encontrar esa diferencia y poder plasmarla en el papel. Así que realmente muchísimas gracias. ¿Y dónde se pueden conseguir los libros? Ya cerrando. bueno, por ahora están en Colombia, pero si hay alguien de otros países o alguien que quiera adquirirlo, nos pueden encontrar en las redes sociales como laraizinvertida.com, www.laraizinvertida.com, también en Instagram, La Raíz Invertida, @ La Raíz Invertida, y por supuesto también en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Jorge Balbuena M. Ahí me pueden escribir y yo les haré llegar las obras que consideren y ahí pues a vuelta de correo podemos conversar sobre eh, la logística necesaria para enviar el libro. Bueno, pero por ahí nos Ya pueden contactar contestada la fácilmente por las pregunta, redes. muy bien, que me hacían por el interno. Entonces, bueno, comuníquense con el profesor para poder adquirir los libros. Desde ya, muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Realmente maravillosos estos libros, los recomiendo, altamente recomendados. No pueden faltar en sus bibliotecas. Además, los va a hacer viajar, por lo que he visto, los va a hacer viajar por la historia. Hay muchas referencias que realmente van a poder investigar, bueno, como Turner, que es maravilloso, que es uno de mis favoritos.
Muchísimas gracias. Entonces, un beso enorme. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Y nos estamos viendo, por supuesto, desde casa, ella, en la próxima programación. Un beso grande. Muchas gracias. Muchas gracias.